Qué bendición poderles saludar en este precioso día y poder saludar también a todos nuestros compañeros de esta CLF, Conferencia Mundial en línea, y que lleva el tema Es tiempo de conquistar. Saludo a todos los compañeros, a los ministros, a los pastores, por supuesto a los líderes de esta preciosa conferencia mundial. Mi nombre es Cirilo Cruz Lázaro, soy presidente de lo que llamamos CONEMEX, la Confraternidad Evangélica de México. Mi cargo es ser el presidente de esta alianza de pastores a nivel nacional. Por supuesto, saludamos y reiteramos nuestro afecto a todos nuestros compañeros de trabajo en el ministerio a través de esta conferencia mundial de CLF. Es tiempo de conquistar. Voy a hablarles sobre un tema que yo he llamado, Dios ha puesto en mi corazón a hablar sobre esto, el líder frente a las crisis o a la crisis. Hoy estamos viviendo tiempos muy complejos, tiempos muy difíciles, y vamos a ocupar en el libro primero de Samuel, capítulo 30, del verso 1 a el verso 9. Primero de Samuel 30, del 1 al 9. Y nos habla justamente de una crisis muy fuerte, muy grave, que tuvo que enfrentar como líder, tuvo que enfrentar nuestro hermano David. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Oiga esto, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Aminoab, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y David le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron parar el torrente de Besor. Muy bien. Encontramos aquí un pasaje donde hay una crisis. Son tiempos de guerra. De alguna manera los filisteos le habían dado cobijo a David y a sus 600 hombres, y la historia nos dice que cuando salían a la batalla los filisteos, también David les ayudaba, les colaboraba. Pero ahora se había levantado la guerra contra los hebreos, y entonces dijeron, dejemos a David y a sus 600 hombres, porque no siento que estando en el campo de batalla contra sus hermanos de raza, se nos volteen y los ayuden, y entonces terminemos siendo vencidos y derrotados por David y su gente en ayuda y en favor de los hebreos. Y entonces le dijeron, bueno, pues vete a descansar, en esta jornada de guerra no nos vas a acompañar. Y David y sus 600 hombres que con él estaban, que eran unos guerreros fuertes,
¿qué hicieron? Pues regresar a casa, a la ciudad que les habían prestado los filisteos. Y cuando van a regresar, después de mínimo un año de estar en el campo de batalla y de guerra, hermano, qué alegría para el soldado regresar a su casa. Regresar, dormir en cama cálida, dormir con su esposa, ver a sus hijos, comer comida caliente de su propia cocina para que le hicieran sus gustos. Es decir, mental y psicológicamente iban felices porque iban rumbo a sus hogares a tomar un descanso. Pero qué terrible es cuando estamos preparados para la felicidad, estamos preparados para la alegría, estamos preparados para la celebración. Emocionalmente, nuestro corazón salta y salta de júbilo y nuestra mente lleva tantos pensamientos de lo que podemos hacer. Pero dice que antes de que llegaran, vieron cómo estaban ardiendo su ciudad. Y empezaron a ver si es Siclag o no lo es, si es donde está nuestra familia o no lo es. Y por supuesto que sí era. Habían venido los de Amalec y habían pasado a fuego su ciudad. Y se llevaron a las familias y todo lo que encontraron. Y qué dolor fue cuando llegaron. Empezó la crisis. Los 600 hombres hablaban de matar a David. Y David sabía que lo podían hacer. Dice que lloraron la pérdida de sus familias, lloraron de tal manera que se quedaron sin fuerzas. Yo no sé si alguna vez has estado en una crisis así, donde lloras y lloras y lloras y no hay remedio, y hay quebranto, y hay dolor, y hay angustia, y lo peor que están hablando es de matarte, lincharte, si lo podían hacer. Una crisis terrible. Cambio de emociones muy fuertes. Un giro brutal psicológicamente. Hablan de matarlo. ¿Y qué hace este líder? ¿Qué hace este líder frente a la crisis que hoy se presenta? ¿Qué hace? Y eso es parte de lo que hoy tenemos que hacer, estando de crisis en crisis. La pandemia nos ha dejado una crisis no solamente de enfermedad, sino una crisis financiera, una crisis de pérdida, una crisis emocionales, crisis en las iglesias, crisis en los comercios, crisis en 20,000 cosas. Pero líder, ¿qué tienes que hacer? Hombre y mujer de Dios, ¿qué tienes que hacer? Y aquí hay, por lo menos, de una manera sencilla, quiero explicarte por lo menos 4 pasos. 4 pasos sobre lo que un líder frente a la crisis hace. Cuando está la crisis, se pierde el rumbo. Cuando hay crisis, hay mucho temor. Cuando hay crisis, no sabes el destino que va a tomar. Y el líder tiene que empezar a asumir responsabilidades, porque si no, sus seguidores y el pueblo van a entrar en confusión. Y entonces, ¿qué hace David? Si vamos a lo que hemos leído en 1 de Samuel 30, nos vamos a encontrar con que lo primero que hace David en el verso 6, se fortaleció en Jehová. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Fortalecernos en Dios. Las crisis nos dejan débiles. Las crisis nos dejan aturdidos. Las crisis nos dejan a veces sin rumbo. Las crisis nos dejan desfallecidos. Las crisis nos han hecho llorar tanto que a veces no sabemos qué rumbo tomar. Pero lo primero que hace David es fortalecerse en Dios. Amigo, pastor, compañero de esta conferencia mundial, lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en Dios. Qué triste es ver que algunos compañeros se han suicidado. Otros compañeros han abandonado el ministerio. Qué triste es ver que las crisis nos llevan a tomar rumbos negativos porque no nos hemos fortalecido en Dios. Lo primero que hace David ante la pérdida de su pueblo, de su familia,
ante la amenaza de muerte, lo primero que hace es fortalecerse. Un líder no puede estar débil. Un líder no debe ser débil ante las crisis, porque por eso es líder. Pero tampoco puedes usar una valentía que no tienes. Tampoco puedes presumir una fortaleza que no está contigo. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en Dios, meternos en Dios e ir a la presencia de Dios, buscar de Dios. Después de que se fortalece en el verso 8, antes de tomar decisiones, consulta a Dios. Y eso es lo que el líder cristiano tiene que hacer. Consultar a Dios. No puede agarrar camino como loco. No puede irse por donde su mejor deseo, su sentimiento le guíe. Tiene que aprender a consultar con Dios. Amado líder, estamos llamados a servir. Estamos llamados a trabajar por la causa del Evangelio. Estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Estamos llamados a hacer las tareas y los trabajos que el sagrado ministerio Dios nos ha encomendado. Estamos llamados. Pero tú como líder no puedes decidir si primero no has consultado con Dios. El consultar con Dios en medio de las crisis no es fácil. Porque la crisis te lleva muy rápido. Hay crisis que se desarrollan muy rápido y te atropella un problema y te atropella el otro y llega el otro problema y quedas aturdido y no sabes. Pero no se te olvide que después de fortalecerte tienes que consultar a Dios. ¿Por dónde voy? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Es posible de esta manera o es posible de aquella otra? Y cuando tú consultes a Dios en oración, en ruego, en súplica, hermano, Dios te va a mostrar el camino. Los éxitos que alcanzaba David siempre fue porque le preguntaba a Dios, ¿por dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quienes llevo? ¿A quienes no? Y siempre fue un hombre victorioso. Si a veces nosotros hemos como líderes tenido fracasos y desavenencias, quizá ha sido porque nos hemos arrancado por nuestro sentir o por nuestro pensar o por el que nos dicen los demás. Consulta a Dios y eso te garantiza la victoria. Consulta a Dios y eso te garantiza el camino al éxito. Consulta a Dios y vas a ir seguro porque la gracia, gloria y presencia de Dios irá contigo. Después de fortalecerse, después de consultar, verso 8, oró a Dios. Creo que a veces los líderes nos hemos convertido en muy activistas. Hacemos tanta y tanta y tanta actividad que nos hemos convertido más en estos activistas y muchos de ellos a veces administradores de escritorio. Pero no oramos. Y sin oración no podemos ir muy lejos. Si la crisis nos agobia, decía uno de los grandes predicadores, Billy Graham, para que una campaña tenga éxito necesitamos 3 cosas. Y todos nos quedábamos esperando. ¿Cuáles 3 cosas? Nos decía orar, orar y orar. Si a veces hemos tenido fracasos en el liderazgo es porque no estamos orando. Mientras más tiempo estemos de rodillas en oración, más firmes de pie podemos estar en el tiempo de la crisis. ¿Cuánto tiempo estás pasando con Dios? ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo estás platicando con Dios? Recuerdo la historia que se cuenta de Hudson Taylor, el gran misionero a la China. Le escribía a su hermana, todo el tiempo paso con los chinos y les enseño y les predico y les ayudo a esto y les ayudo a lo otro, y hablaba de todo su desgaste físico y emocional que invertía en la misión de los chinos. Y la hermana le escribe,
A los pobres en el mundo siempre los tendréis. Cuéntame cuánto tiempo pasas hablando con Dios también. No veo en tu carta el tiempo que pasas con Dios. Es decir, hay que hacer la misión, hay que hacer el ministerio, pero no podemos olvidarnos de orar, de hablar, de comunicarnos con el Dios que nos ha confiado este sagrado ministerio. Si estás en crisis, lo primero que tienes que hacer es fortalecerte. Y Dios te dará visión, y Dios te dará vigor, y Dios te dará capacidad. Lo segundo que tienes que hacer es consultarle. Dame estrategias. ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quiénes? Y lo tercero que tienes que hacer es orar. Pasemos más tiempo en comunicación con Dios. Pasemos más tiempo en oración con Dios. Tanta falta que hace. Y es donde muchos de nosotros los líderes nos hemos descuidado. Hermano, hagamos las tareas. Pero cuando hagamos las tareas, estemos seguros que nos hemos fortalecido, que hemos consultado a Dios y que vamos revestidos de oración. En el verso 9 encontramos la cuarta, yo diría, sugerencia que hace un líder frente a la crisis. Ya se fortaleció, ya consultó, ya oró, ahora le toca obedecer. Y obedecer nos cuesta trabajo a los líderes. Obedecer no es fácil, pero obedecer es lo que determina nuestra bendición. Obedecer es lo que determina nuestro éxito. Obedecer es lo que determina nuestro rumbo a la victoria. Tu obediencia es determinante. Recuerdo un día que fuimos a una consulta de líderes al sur de nuestro país, al estado de Chiapas. Y de ida nos llevamos un autobús de 42 o 41 pasajeros, pero alguien iba liderando. El secretario de esa organización iba liderando y le iba diciendo al chofer del autobús dónde parara para comer, para hacer compras, para esto y para lo otro. Pero de regreso a esta persona se le ocurrió quedarse en Chiapas a hacer turismo. Y los 40 que veníamos ahí éramos 40 líderes, líderes dominacionales, líderes de iglesias, líderes de grupos. Y entonces el pobre chofer venía ya muy mal. En una de esas hasta el autobús se le iba a ir en una curva. Me paré y le fui a decir que qué le pasaba y me dijo mi hermano al que contrataron y que me mandó, me dijo que esto iba a ser de mucha bendición porque yo iba a transportar a los hombres y mujeres de Dios, porque venían puros líderes y puros representantes de organizaciones. Pero la verdad, pastor, esto está muy mal, estoy de malas. Uno me dice párate, el otro sigue, el otro tengo hambre, el otro quiero ir al baño, el otro pon la música en el estéreo, el otro pon la televisión, queremos ver videos. Me dijo estoy ya muy mal. Los líderes siempre estamos impuestos a mandar y no obedecer. Los líderes estamos a veces tristemente impuestos a que se haga nuestra voluntad y no someternos juntos a la voluntad de Dios. Me dio mucha vergüenza con aquel pobre chofer. Y curiosamente le dije, no te preocupes, si seguimos como vamos, nunca vamos a llegar a México. Era cuando el camino era largo, 17, 18 horas. Le dije, te digan lo que te digan, tú ahora no vas a hacer caso más que a mí. Siempre tiene que salir un líder, ¿verdad? Él se rió y me dijo, está bien, solo usted se encarga de todos los demás. Líderes, tenemos que aprender a obedecer. Esa fue la bendición de los hombres de Dios, de los reyes, de los patriarcas, de los jueces que obedecieron a Dios. Y a mayor obediencia, mayores éxitos.
Si siguiéramos leyendo todo el capítulo, nos encontraríamos con que David siguió las órdenes paso a paso de Dios. David no sabía si se habían ido al este, al oeste, al norte o al sur. David no sabía exactamente quiénes se los habían llevado, solo que no había muertos nadie, ni niños, ni mujeres, ni nada. Y entonces empieza a caminar. Pero yo digo, ¿pero para dónde va a caminar? ¿Hacia dónde va a caminar? Y ahí es donde tienes que tener comunicación con Dios y obediencia a Dios. Empezó a caminar por el rumbo que Dios le dio. Y por allá se encuentra un hombre moribundo, uno de los que habían dejado para que se muriera en el camino porque lo habían herido en la refriega de aquel asunto. Lo encuentran, le dan comida, lo cuidan hasta que medio puede hablar porque no podía hablar, y le pregunta a David. Y le hace este hombre que le promete a David que no lo va a matar y que le lo va a entregar a su amo. Y él justamente les dice hacia dónde fueron y quiénes se los llevaron y a dónde están. Cuando tú caminas en obediencia, puede haber 0% de posibilidades, pero Dios va a honrar tu obediencia. ¿Logró David? Sí. Sí, hay desavenencias en el camino. Primero la crisis que ya vimos, la pérdida de todo un pueblo, la amenaza de la muerte de David. Caminan 600, llegan a los 600 a la torre de Besor, 200 ya no pueden caminar, están cansados, están agotados, y eso es lo que hace la crisis. La crisis agota, la crisis cansa. Están agotados, no pueden más. David dice, ahí quédense, vamos con 400 hacia adelante hasta que alcanzan aquel grupo de merodeadores y hacen que huyan y conquistan otra vez a lo que era su botín de guerra de aquellos, que eran su familia, su ganado de David y de su grupo de valientes. Y regresan. Y cuando van regresando, los 400 que eran medios, por lo que yo veo en este pasaje, eran rebeldes. Le dicen a David, no les demos a los 200 nada más que a sus señoras esposas y lo que les quitaron de pertenencias, pero del botín no les demos nada. El líder nunca se deja guiar por corazones rebeldes. El líder les dijo, no va a ser así. Démosle como si hubieran ido a pelear también junto con nosotros. Hermano líder, yo no sé cuáles son tus crisis ahora. Yo no sé cuáles sean tus problemas. Yo no sé cuáles sean tus encrucijadas. Pero hemos oído muy triste, como ya lo cité, líderes que se han suicidado, líderes que han abandonado, líderes que han tergiversado el camino del servicio a Dios, líderes que han renunciado ante las crisis. ¿Cuál es tu crisis, amado líder? ¿En qué te encuentras? Crisis que te has sentido solo, has llorado hasta más no poder. Es más, me atrevo a pensar que ni siquiera duermes en paz. Hay mucho dolor en tu corazón. Hay mucho pánico. No sabes hacia dónde ir. No sabes cuáles son las respuestas. No sabes hacia dónde caminar. No sabes hacia dónde guiar por este momento de crisis a los tuyos. Amado, sigue estos pasos de David. Primero, fortalécete en Dios. Métete en ayuno. Métete en oración. Métete en la lectura de la palabra. Fortalécete en Dios. Tienes que fortalecer, para los que somos tripartitos, tienes que fortalecer tu alma, cuerpo y espíritu. Recuerdo a un predicador coreano que decía, cuando el pastor está cansado, tiene que comer mucho, tiene que reír mucho, tiene que dormir mucho. Y yo me reía. Necesitas fortalecerte, pero fortalecerte mucho en Dios. Y luego tienes que consultar a Dios. Consultar a Dios no es así de rapidito como que te descuelgas el teléfono, oye Señor, dime qué. No, consultar a Dios. Tienes que estar atento.
para lo que Él dice, cuándo lo dice, cómo lo dice. Acuérdate que Moisés subía al Sinaí continuamente para hablar con Dios. Acuérdate que Dios convocó a Elías alguna vez también al monte de Dios para ahí tratar con Él. Eso tenemos que hacerlo. Aprovechamos en consultar y en orar. Pero una oración de corazón. Una oración, muéstrame, oh Dios, tu camino. Una oración profunda. Una oración con propósito. Una oración buscando metas y estrategias. Y cuando Dios te muestre, entonces obedece. Y cuando tú y yo obedezcamos paso a paso, entonces Dios se va a manifestar de una manera gloriosa. Saldremos de la crisis, iremos en victoria. Y cuando llegue el tiempo del éxito, no se te olvide de todos los que caminaron contigo y que a lo mejor no atravesaron el torrente de Besor, pero no se te olvide también compartirles. No se te olvide contarlos en la bendición. No se te olvide darles lo que les corresponde y algo más. Por favor, ora a Dios y dile, sácanos de las crisis. Ayúdame, dame estrategias, dame dirección, dame metas. Porque como dije en un principio, las crisis nos ciegan. Las crisis nos llenan de pavor, nos llenan de temor. Imagínate el pobre David a punto de ser linchado ese mismo día por sus mismas gentes. Cuando la gente no se le da lo que esperaba, como estos al principio, empiezan a generar problemas. Pero tú busca a Dios, honra a Dios, vive para Dios y busca en Dios el cómo salir de las crisis, por lo menos con estas 4 sugerencias o consejos que te he brindado a través de este capítulo de Samuel. Dios te bendiga, estimado compañero, querido hermano y amigo. Dios te bendiga. Gracias por asistir a este CLF, Conferencia Mundial. Gracias por estar aquí en este tiempo de conquistar. No se te olvide que las crisis son oportunidades para conquistar. Y hoy es el tiempo de Dios. Padre, gracias por cada hermano, por cada compañero que hoy se ha presentado a esta conferencia mundial en línea. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que lo están promoviendo. Gracias, Dios, porque están impactando el mundo y bendiciendo a tu iglesia. Permite, Señor, que esta breve, sencilla aportación sea de bendición a tu pueblo donde quiera que se escuche y a tus siervos donde quiera que oigan esta tu palabra. Bendícenos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga, hermanos.